Om Shanti, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí veo que ya están algunos online. Qué bueno, la puntualidad es tan linda siempre, así que excelente. Quería comentarle, hoy vamos a explorar juntos el tema del poder de la meditación, ¿sí? Vamos a explorar un poquito varios temas que generan beneficio en el alma cuando exploramos esta posibilidad, que todo lo que es la posibilidad que nos da la meditación. Entonces, ¿qué mejor que empezar con eso? Con una pequeña experiencia. Para uno de los beneficios de la meditación es justamente aquietarnos, estar en el presente, para abrirnos a aprovechar más la experiencia de la hora. Entonces, vamos a una pequeña experiencia inicial de meditación y entonces vamos a iniciar luego con el taller, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a la experiencia. Yo les pongo acá a los que están online un videito con música. Me comentan también si se escucha bien, cualquier cosa. Hay un espacio acá donde dice preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden escribir, comentar si se escucha bien, si está ok el audio, etcétera. Y entonces cualquier consulta ahí por ahí nos podemos comunicar, ¿m? Lo que estamos online. ¿M? También si de por ahí después quieren hacer una pregunta o quieren algo más específico, también pueden levantar la mano y podemos habilitar el micrófono y la cámara. Buenísimo. Ok, entonces vamos a la experiencia. Y entonces vamos a regalarnos nosotros mismos unos minutos. Despejar la superficie del mundo externo, las situaciones, etc. Es un viaje a nuestro estado interno. Para eso entonces vamos a observar cómo estamos internamente. Ahora, como venimos a este encuentro, importante dejar posible cualquier otra actividad, el teléfono, voy a aprovechar mejor poner el modo avión o algo, y nos enfocamos en esta experiencia. Entonces les invito a simplemente ser observador, estar atento, en primer lugar, a todo lo que ocurre afuera, el ruido, la música, la luminosidad del lugar donde me encuentro. Observo también al cuerpo. De la respiración, a la respiración, la inhalación, la exhalación. Simplemente observo sin juzgar, simplemente descubriendo como un niño.
tanto las situaciones. ah, del cuerpo, si hay algún lugar donde hay cierta tensión, simplemente lo puedo observar. Luego, cada inhalación, cada exhalación, están sintiendo cómo naturalmente el cuerpo va encontrando su ritmo natural. Yo simplemente observo cómo todo sucede sin esfuerzo. Yo puedo sentir cómo la vida acontece sin esfuerzo. Cada inhalación, estar presente, cada pensamiento, intentando la hora. Y ahora suavemente, lentamente, también chequeo cómo estoy mentalmente. Ver si no cómo estaba hace un tiempo antes de empezar a meditar. Revisar, volviendo, mente, mente, a lo que sea conveniente, puedo empezar a observar cómo está el cuerpo, cómo están las manos, abrir los ojos y que los cerré, y voy volviendo. Om Shanti. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo se sintieron luego de esta pequeña meditación? ¿Qué cambio? Pueden escribir ahí en el chat. ¿Mm? ¿Qué cambio? ¿Qué sentiste, Sol? Más tranquila. Antes de la meditación de 1 a 10, ¿cómo estaba esa tranquilidad? O lo contrario, quizá un poquito la agitación, ¿cómo estaba? Sí, estaba en el nivel 8. 8. ¿Y bajó a cuánto? 1. A 1. ¡Wow! O sea, bajó casi un 90% o 80%. ¡Wow! Y los que están en online también pueden hacer este ejercicio de valorar cómo estaba antes en un puntaje. Por ejemplo, estaba muy quizá activado, con muchos pensamientos. Y ahora, ¿cómo estoy haciendo una ponderación? ¿Cómo quedó ese cambio?
Entonces ahí podemos ver el poder de la meditación. ¿Mm? ¿En qué sentido? ¿Cómo la meditación nos puede ayudar a calmarnos? Como en primer lugar básico, nos ayuda a estar presentes, ¿verdad? Entonces, yo les quería comentar brevemente, mientras ustedes van ahí, veo que están escribiendo en el chat sus puntajes, eh, cómo yo llegué a este tema de la meditación y la espiritualidad. Recuerdo que yo estaba en... ¿Y por qué? ¿Y por qué sigo 23 años después todos los días meditando? ¿Verdad? Por algo será, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que yo estaba en Barcelona, estaba haciendo mi maestría en marketing y ya tenía acá un trabajo contratado en Paraguay, una empresa como la más grande que invierte muchísimo en marketing en Paraguay. Ya me quería contratar porque en aquella época no había muchos expertos en másters en marketing. Y entonces ya prácticamente tenía el trabajo puesto en Paraguay. Además, mi familia, yo soy hijo único, mi familia quería que venga, mi papá también, mi padre, ¿verdad? Aunque estaban separados en esa época, querían ya que venga, ¿verdad? Su único hijo. Entonces tenía esa presión del trabajo y de la familia. Pero internamente había algo que no me cerraba, entonces estaba muy confundido de qué hacer con mi vida, ¿verdad? Y si bien el marketing me gustaba muchísimo, como que todavía había cierta turbulencia interna. Entonces, en aquella época estaba muy de moda un escritor que se llama Paulo Coelho. No sé si le conocen, ¿verdad? Él escribió un libro, El alquimista, que yo había leído, después leí otro libro que se llamaba El peregrino de Compostela. Y entonces, con ese libro en mano, decidí hacer, como estaba en España, era fácil, decidí hacer el Camino de Santiago de Compostela. Entonces, el camino de Santiago de Compostela, hay varios caminos, pero que el principal empieza en Francia y termina en la Catedral de Santiago, incluso después sigue hasta Finisterra, que en aquel entonces era el fin del mundo, el fin de la tierra. En aquella época se pensaba, antiguamente pensaban que la tierra terminaba ahí. Entonces, hasta Finisterra llegaba. Entonces yo no tenía la peregrinación te lleva como un mes, yo tenía solo no tantos días como para invertir en eso, pero hice 12 días destiné a eso. Y hice desde Astorga hasta Santiago de Compostela, 12 días de peregrinación. En el libro mencionaba que era muy interesante hacerlo solo. Y por suerte yo estaba con una chica con la que salía, ¿verdad? Y por suerte ella no quiso irse, ¿verdad? Entonces fue bueno para mí porque yo quería hacerlo solo, yo quería tener una experiencia de silencio, estaba muy confundido, no quería que nadie me hable, no quería que nadie me distraiga, ¿verdad? Entonces decidí irme a hacer el camino de Santiago de Compostela. Y fue muy divertido porque llegué a Astorga en tren desde Barcelona a Astorga a las 4 de la mañana y creo que habrá sido un día de fiesta, porque es interesante, ¿no? Cuando uno va a emprender un camino espiritual, ¿qué me pasó? Llegué y a las 4 de la mañana habrá sido, no recuerdo si era un viernes o un sábado de madrugada o un domingo de madrugada, no recuerdo qué día era, pero sí que había fiesta por toda Astorga, ¿verdad? Y en ese horario algunas chicas ya estaban medio tomadas, ¿verdad? Y como que lanzadas ya hacia mí, ¿verdad? Pero yo tenía mi mente enfocada en hacer el camino de Santiago de Compostela. Entonces vine para eso, entonces me enfoqué en eso, ¿verdad? Y me acuerdo que llegué al hostal donde estaban los peregrinos y preguntando, llegué ahí. Yo no tenía ni el mapa, ni dónde empezar, cómo hacer el camino, ¿verdad? Totalmente confundido. Y entonces me fui, golpeé la puerta y al golpear la puerta me abre así un tipo gigante, así un vikingo, parecía como de 2 metros de altura y de ancho, ¿verdad? Y yo le hablo en español y él me habla en otro idioma. Y no sé en qué idioma me habrá hablado, ¿verdad? Y le hablo que yo quería el mapa, de cuál es el camino, cómo hacer. Pues no me entendí, ¡pah! Me cierra la puerta por la cara. Y en ese momento, bueno, me quedé afuera, ¿verdad? Y encima, al cerrar la puerta por mi cara, empieza a caer lluvia, empieza a llover. Y entonces ella me empezó la duda. Era de noche, yo solo ahí bajo la lluvia, no sabía el camino que hacer.
Y ahí lo mismo que yo descubrí que esa escena para mí fue muy importante porque es como también el inicio de un viaje espiritual, el inicio de algo desconocido, ¿verdad? Porque uno no conoce lo espiritual, ¿verdad? Normalmente no todos tenemos ya experiencia en eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué me empecé a sentir yo, a pensar? Dije, mejor me voy nomás ya. ¿Qué es lo que estoy acá? Yo pensé que me iba a encontrar con gente buena, con gente agradable, gente armoniosa, ¿verdad? Para hacer camino de Santiago de Compostela y recibo que me dan un portazo en la puerta en la cara y encima empieza a llover y ahí no sé ni qué hacer yo ahí, ¿verdad? Pero por suerte perseveré un poquito y después veo que salen algunas linternas ya tempranito para caminarse, los peregrinos ya estaban saliendo con sus linternas. Entonces, después veía que salían algunos, después vi algunos que salían y hablaban español. Entonces me acerqué a uno de ellos y le pregunté si cómo el camino, yo quiero hacer el camino, pero no tengo el mapa, no sé cómo es la cosa, y me explicó. Entonces ahí empecé el camino de Santiago. Yo estaba totalmente confundido de qué hacer con mi vida. Entonces pasé 12 días en ese viaje de peregrinación, solo, reflexionando, y fue como un viaje de depuración mental. Y recuerdo que cuando llegué finalmente a la Catedral de Santiago, 12 días después, 250 kilómetros luego, yo tenía claro qué hacer con mi vida. Y entonces decidí, ya tenía trabajo que me ya convocaba en Paraguay, ¿verdad? Mi familia también ya quería que venga, pero yo dije no. Y me fui a Londres a estudiar inglés, ¿verdad? Casi un año estuve en Londres. Entonces, luego, cuando sentí que era el momento de volver a Paraguay, volví, sentí que este era mi lugar, volví a Paraguay y fue interesante y muy mágico porque la misma empresa que me quería contratar un año antes es la que finalmente luego me contrata, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Esa fue mi primera experiencia con el silencio, con la meditación, porque yo hacía algunos ejercicios ahí que estaban en ese libro, cuando eso yo no conocía la meditación, el Raja Yoga de Brahma Kumaris, ¿verdad? Entonces hacía unos ejercicios muy básicos, como caminar un poquito más despacio, inhalar, exhalar, ejercicios que estaban ahí en ese libro. Y me ayudó muchísimo, solo eso, bien básico, ¿verdad? Y eso me ayudó a estar presente, a observar mis pensamientos, y eso es increíble cómo me dio esa claridad mental para saber qué hacer luego con mi vida, encontrarle el sentido, encontrarle la dirección a mi vida. Y hasta ahí agradezco haber tomado esa decisión de no sucumbir al trabajo que ya me prometían y al pedido de la familia también que ya querían que venga, pero eso es el poder que me dio la meditación. Entonces yo desde ahí yo valoré muchísimo el poder del silencio, el poder de la meditación para clarificar cuando tenemos dudas, cuando tenemos confusión, cuando tenemos inseguridad, cuando tenemos miedo, cuando tenemos, ¿verdad? Entonces eso para mí fue muy importante. Entonces hoy ya no necesito hacer peregrinaciones largas como antes porque tenemos la meditación Raja Yoga, que en realidad cada meditación es como hacer una experiencia de salir de todo este mundo físico sin necesidad de hacer largas peregrinaciones como aquellas, ¿verdad? Y que hoy en día ya no sé cómo será el tema de la seguridad y todo, ¿verdad? Pero lo interesante que quiero mencionarles simplemente es que eh, yo reconocí el poder de la meditación y la claridad como concreta que me dio. Ese viaje a mí me dio claridad mental para saber qué hacer. Me regaló también entender la importancia, la determinación, ¿sí? Porque eh, llegar a Santiago de Compostela y no solo eso, sino después también irme a Inglaterra, también ahí hubo muchos desafíos porque no conocía, no sabía inglés, no tenía nada de inglés, tenía que ser, en Londres la vida es muy cara, ¿verdad? Entonces yo trabajaba como washing up, lavando los platos, ¿verdad? Para cubrir los gastos de hospedaje, de comida, etcétera. Allá me empecé a ser vegetariano porque todo era la carne era muy cara. Entonces comía mucho fideo, arroz y eso, ¿verdad? Entonces
fue también benéfico en ese sentido, ¿verdad? O sea, el poder de la meditación, el silencio te da claridad mental, fuerza para emprender con determinación tu proyecto y también te da las ganas de perseverar en algo que sentís que es bueno. Y entonces de ahí fue para mí una disciplina, de ahí fue para mí un estilo de vida, meditar, porque veía el poder que generaba en mí. Luego, finalmente, después de unos años, llegué aquí, trabajé en una empresa, en esa empresa, luego me fui a otra multinacional en marketing, tenía un cargo muy importante como territory manager de una petrolera y sentía un vacío interior. Para mi edad, ese joven como tenía, ahora tenía en esa época 25 años más o menos, aún así ganaba bastante dinero con lo joven que era. Me pagaban todo, me daban camioneta, viajes, capacitaciones, era el sueño del pibe, ¿verdad? Pues yo internamente no era feliz, no me sentía incluso vacío internamente. Sentía que eso no era mi papel, ¿verdad? Entonces renuncié y me fui al mundo educativo, al mundo de las universidades, a ser docente de marketing, que me gustaba. Y luego hice de vuelta eso que me funcionó el silencio. Y, y entonces finalmente sentí que era el momento de crear un spa holístico. Y con los ahorros que tuve de mis trabajos, y con la ayuda también de la familia, puse un spa holístico donde había tratamientos para la salud de forma alternativa, o como por ejemplo sauna, reflexología, acupuntura, reiki, yoga, nutrición vegetariana, etcétera. Yo ya era vegetariano, empecé a ser vegetariano, yoga, y fue muy interesante, ¿no? Cuando uno sigue y toma decisiones desde el silencio, como todo se empieza a alinear. Me acuerdo que una vez vino un señor y me dijo, yo vengo aquí para ayudarte. Como que yo no le conocía, porque yo sé que vos estás haciendo algo bueno y yo te voy a enseñar yoga. Él me enseñó Hatha Yoga. Luego él partió, ¿verdad? En una forma un poco dura. Y luego de que él partió, llegó Brahma Kumaris a Paraguay. Y fue también muy mágico, porque estaba una de las masoterapeutas, era uruguaya, y sus familiares le mandaban en aquella época las revistas dominicales, en colores, ¿no? De Uruguay. Y había días que yo meditaba 4 horas, ¿verdad? En esa época. Y ella me decía, ¿vos que te gusta tanto meditar? Mira un poco esto, me dice. Y me mostró una revista, y ahí salía Moira en la revista principal de Uruguay, el periódico principal de los domingos. La revista decía Inteligencia Espiritual. Y hablaba de la conciencia del alma, hablaba de la meditación, de la conexión con Dios, de entender la vida en un contexto de las leyes espirituales. ¡Wow! Esto es lo que yo quiero, dije. Esto es lo que yo necesito. Y entonces le mandé un email y le dije, ¿cuándo va a traer esto a Paraguay? Y después de unos 3, 4 meses ella vino a Paraguay, ¿verdad? Y ahí es que ella me dio el curso. Y lo que les quiero comentar con esto es cómo cuando uno empieza a vivir de adentro hacia afuera y no desde las presiones externas, no desde el debe de ser de la sociedad o de tu familia incluso, sino desde tu propio ser, como todo se empieza a alinear a esa realidad interna, honesta que uno crea, ¿no? Y, y entonces el poder de la meditación te da esa posibilidad de, en primer lugar, yo considero clave y fundamental la meditación porque te ayuda a quietarte, a withdraw, es como ir hacia adentro, ¿no? La introversión y a darte cuenta, ¿sí? Entonces, si es que yo no estoy en un estado de presencia, de meditación, no me puedo dar cuenta. Entonces sigo en la vorágine del automático, ¿verdad? Y la vida sigue y sigo como una vida más bien de sobrevivencia, casi muy instintiva, ¿no? En cambio, el hecho de estar en esta conciencia de atención, de estar autoobservándote, sin juzgar, sino descubriéndote,
constantemente a tus propios patrones, a tu propia manera de ser, eso te permite crear nuevas posibilidades de cambio, de comportamiento, de arriesgarte a emprender desde el corazón, a tomar decisiones del silencio, de la sabiduría. Entonces, podemos hacer una pequeña experiencia de la conciencia del alma. Y lo que me dio la meditación Raja Yoga no es solamente todo eso que les mencioné, es lo que yo aprendí antes de llegar a Brahma Kumari, que es como lo básico de cualquier práctica de silencio y meditación. Lo que además sumamos con la meditación Raja Yoga es el entendimiento espiritual. Por eso nosotros en Brahma Kumaris todos los días estudiamos espiritualidad. En mi caso, hace 23 años, todos los días en Paraguay nosotros tenemos un grupo que estudiamos a las 6 de la mañana, nos juntamos, meditamos media hora, luego estudiamos unas media hora y luego cada uno ya comparte un poquito su experiencia del día y luego ya se van a sus trabajos respectivos, ¿verdad? Y entonces tenemos entonces una vida que funciona de nutrición primero hacia nosotros mismos y luego salir al mundo a esparcir esa posibilidad también. Entonces, vamos a hacer una pequeña experiencia y también quisiera que me comenten, a ver un poquito qué escribieron acá. A ver, parece alguien. Dice, tuve ráfaga de presencia, ya me sirvió, dice César. Qué bueno, excelente, súper bien. Entonces, también me gustaría, los que están ahí presentes, qué bueno verle ahí a César, Gloria, Karen, María Esther, Cheli, Pamela, Tamara, qué bueno, fantástico, Germán. Es si quieren poner ahí en la parte de preguntas y respuestas, ¿cuáles son sus desafíos? ¿Cuáles son sus desafíos con relación a el ruido mental, la parte emocional, todo eso, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito cómo desde la espiritualidad podemos generar ese bienestar que tanto queremos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una experiencia y vamos a hacer lo que le llamamos en Brahma Kumaris la experiencia de la conciencia del alma. Esto nos permite habitar la realidad de una conciencia muy distinta y observar la vida desde ahí. Entonces voy a poner de vuelta la imagen, el video, y ustedes los que están online pueden, si quieren, mirar ahí el videito y sentir que somos esa imagen, como un punto de luz que aparece ahí, como nosotros le llamamos a eso, la conciencia del alma. ¿Mm? Entonces vamos a iniciar. Ahí vamos. Entonces, explorar nuestro propio ser. Pensamos nosotros, muchas veces pensamos que somos el cuerpo, el hijo del cuerpo, hombre, mujer, o la nacionalidad. Quizás pensamos también en la profesión, la forma de ser, la personalidad. Pero todo eso es la superficie, como la caja, como el envoltorio, la superficie. Pero internamente hay algo mucho más ilimitado. Y ahí donde está la presencia, eso. Yo puedo conectar con mi esencia de luz. Me permite sentirme como un punto de luz, ya irradiar luz. Claro que sí, claro que el cuerpo está ahí, quizás sentado en ese lugar, en esa silla.
Observo al cuerpo y me permito que esté ahí cómodo, tranquilo. Llevo mi atención a mi propio cerebro. Me permito explorar esta idea de cómo sería si como el cuerpo tiene una forma, todo el alma, sentirme como una estrella con un punto de luz, brillando, irradiando luz. Y entonces, solamente luz, nada, luz, me van a siempre la mente. El cuerpo está ahí, tranquilo, sereno. El cuerpo es el mismo. Yo soy luz. Ah, me permite sentir el mundo de esta manera. Oh, estoy dentro de una cabaña. Siento aquí esta protección, calma, un seguro interno. Aunque afuera esté lloviendo, haya viento, tormenta. Internamente, puedo elegir estar dentro de mi cabaña interior, donde nada de lo de afuera me toca. Aunque haya caos, tensión, aquí mi cabaña interna, y como cualquier cabaña, y no entra el agua ni los vientos de afuera, y yo no se los permito. Sigo sintiendo esta calma, esta paz. Voy sintiendo incluso en realidad, sabía que esta fuese mi naturaleza, y esta fuese mi verdad natural, cuando soy quien soy. ¿Cómo sería mi vida si en vez de identificarme con todo lo externo, me identifico con esta paz, esta calma? Consciente de esta calma, de esta paz.
poco a poco, lentamente, suavemente voy volviendo, voy regresando. Poco a poco, suavemente voy volviendo y al cuadro. Muy bien, muy bien, excelente. El punto de luz, pregunta Tamara, ¿qué significa el punto de luz? Mm, Entonces, para nosotros en Brahma Kumaris, el punto de luz es como el átomo. Dice que no hay la, la primera figura es el punto. Una línea es una suma de puntos, ¿verdad? Entonces el punto es lo más esencial. El punto es la esencia, representa la esencia del alma. El punto no tiene historias, el punto no tiene roles, el punto no tiene género, al igual que el alma, ¿sí? Entonces, cuanto nosotros más, es una de las cosas maravillosas que representa el punto, es que el punto también es eterno, ¿sí? La energía del alma, el alma eterna. Entonces, me acuerdo una vez, había partido la mamá de la esposa de un estudiante nuestro, de Amado, ¿verdad? Un estudiante de Brahma Kumaris, ir al velorio. Yo fui a acompañar en ese momento, ¿verdad? Y fue muy interesante porque si bien ella no venía mucho a los cursos, etcétera, se ve que Amado, estudiante de Brahma Kumaris, le compartía el conocimiento, ¿verdad? Y la meditaban juntos, etcétera. A veces percibo que también está ella en la mula. Pero en el velorio me acuerdo que le vi a ella sonriendo, recibiéndole a la gente, ofreciéndole cafecito, ¿verdad? Y había una hermana que había llegado, que vivía en Estados Unidos y vino para el velorio, para el entierro de su hija, de su mamá, ¿verdad? Y que era la hermana de la esposa de Amado, ¿verdad? Y era muy interesante porque ella obviamente no tenía el entendimiento ni el conocimiento del Raja Yoga, como decía ella, el punto de luz, que somos luz eterna. Entonces, para ella, su mamá era el cuerpo y su mamá murió, ¿verdad? Entonces ella estaba postrada al lado del cadáver, llorando desconsoladamente. Y Olga, la esposa de Amado, estaba recibiendo a la gente con una sonrisa. ¿Por qué? ¿Qué hacía? El hecho era el mismo, la partida de la madre. Una pensaba que la madre murió. La otra pensaba que el alma sigue viva, que sigue su viaje, que eso es solamente el vestido, el cuerpo, el carruaje, el cascarón. Lo que hay una metáfora que usamos en Brahma Kumari, es como hay algunos animales como el camaleón o creo que la serpiente, cada tanto cambian de piel. Sigue viva la serpiente, simplemente cambia de piel, se descascara y sigue con otra piel nueva. Lo mismo es el cuerpo. El cuerpo simplemente cambiamos el cuerpo. Cuando el cuerpo ya está, no funciona, ya tiene cierta edad, ya cumplió su proceso, el alma deja el cuerpo y toma un cuerpo nuevo, ¿verdad? Entonces, al contrario, es benéfico. Qué bueno que cambió el cuerpo, porque ese cuerpo ya no le daba más, ya
ya estaba enfermo, ya apenas caminaba, tenía tal problema, tal otro, entonces mejor que cambie de cuerpo, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ese es otro poder que te da no solo la meditación, sino la meditación Raja Yoga, que viene con un entendimiento espiritual, que yo veo que muchas meditaciones son muy buenas, pero lo lindo del Raja Yoga es que nos regala una perspectiva distinta que nos genera mucho bienestar y mucha salud mental, incluso en desafíos grandes, ¿sí? en, en obstáculos, en desafíos. ¿Cómo reconciliarnos, por ejemplo, con alguien? ¿Verdad? ¿Cómo hacer el luto? Si pierde un ser querido porque deja el cuerpo o porque se acabó la relación o cambio de trabajo o la empresa que tanto amé finalmente quiebra. ¿Cómo hago todos esos lutos? También nos ayuda muchísimo la meditación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, entendiendo, eso se ve en detalle en el curso y luego en las Murlis, vamos como zambulléndonos, sumergiéndonos en el conocimiento de la espiritualidad. Pero son perspectivas que es importante entender que siempre son nuestros pensamientos lo que generan nuestros estados mentales, nuestras emociones y nuestros resultados, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos empezar a cambiar aquí nuestro chip mental de quiénes somos en primer lugar, ya empieza a abordarse todo de una manera diferente. Por ejemplo, las relaciones. Si yo, por ejemplo, le veo ahora a Sol aquí, que está ahora aquí, o ustedes, por ejemplo, ahora pensamos, por ejemplo, piensen ahora en un ser querido, su novio, su novia, su esposa, su hijo, quien sea. Pero elijo ahora mismo verle como un punto de luz, como preguntó recién Tamara. Lo veo no como un cuerpo, no con la edad que tiene, no con el género del cuerpo que tiene, hombre, mujer, con su rol. Incluso suelto las historias que he tenido con esa alma y suelto incluso sus maneras de ser, su personalidad. Voy solamente al punto. El punto, ¿se acuerda que dijimos? No tiene cuerpo, el punto no tiene forma como el cuerpo, el punto no tiene historias y no tiene personalidad. El punto es solo un punto de luz que está lleno de paz. Espiritualmente, ¿qué significa el punto de luz? También para complementar lo que preguntaba Tamara, el punto también representa la completud de paz, de amor, de felicidad. Entonces, pero si somos el punto y somos paz, amor y felicidad, pureza y poder, ¿por qué estamos tan mal? Todas esas cosas descubrimos y aprendemos también en el Raja Yoga. ¿Sí? Entonces, pero lo que pasa es que nosotros nos identificamos con cómo estamos y no con quién somos. Estoy a lo mejor enojado hoy, o estoy a lo mejor hoy un poco ansioso o con miedo, pero eso no significa que yo sea miedoso, que yo me identifique con esa etiqueta de que yo soy así. Estoy así es una cosa, otra cosa es quién soy realmente. Entonces, la clave está en entrar en esa experiencia y verle, por ejemplo, ahora mismo, una persona con la cual usted tiene un conflicto, ahora mismo piensen, por ejemplo, y traigan a esa persona con su cara, con su rostro, pero ahora imaginamos que es solamente un punto de luz y que ese no tiene historias. No me enfoco en su personalidad, en la que está ahora, sino le veo como un alma, un punto de luz lleno de paz, lleno de amor y felicidad. No juzgo su comportamiento que no me gusta o el problema que tuve, no, suelto todo eso y le veo solamente como un alma. No quiere decir que deje de tener cautela o lo que sea, ¿verdad? Con esa alma, pero no dejo que su histórico me haga generar sentimientos negativos hacia esa alma. Puedo mantenerme como todo siempre alerta, presente, con cautela, pero sin cargar con todo ese histórico o lo que no me gusta de su personalidad en la que está, porque me estoy fijando solamente en cómo está y no cómo es realmente.
Entonces la clave está en, si yo me empiezo a ver a esa alma ahora mismo, le vemos a esa alma, pero no con su personalidad, lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijo, etcétera, solamente como su esencia. Yo le decía, ahora mismo hice el ejercicio y enseguida me hizo suspirar. Es como renacer en la convivencia, es como ponerle un 0 kilómetro de vuelta a esa alma, sin histórico, 0 kilómetro, ¿verdad? Es como darle posibilidad que potencie todo su potencial, toda su belleza, y no yo ya limitarle con mi visión negativa de cómo es, lo que me hizo y lo que no me gustó, y mirar el vaso medio vacío. Entonces, eso no ya sana, eso ya es una bendición. El hecho que yo le mira a alguien así, 0 kilómetros, como un alma, sin historia, sin personalidad, con esa energía completa de paz, amor y felicidad, poder, pureza, etcétera, ya se vuelve una energía tan linda que le beneficia a esa alma y también a mí. ¿Sí? No sé, Tamás, si se entendió un poquito qué es el puntito de luz, si le fue un poquito, ¿sí? Dice César, pero lo ideal sería no llegar a situaciones extremas para meditar, sino como estilo de vida. Me hubiera gustado haber conocido toda esta experiencia. Excelente, César. Es el famoso comentario que nos dicen, ay, hubiese sabido esto 40 años antes. ¿Acaso, por ejemplo, lo bueno que es jovencita, ¿verdad? Que ya está en esto, así que felicitaciones. Lo ideal es eh, elegir. Y cuando sabes que algo te beneficia y te sirve, seguir con esa práctica o ese ejercicio o esa experiencia, ¿verdad? Porque sentís que te hace bien, es un acto de amor. Eh, yo me veía que a mí me hacía muy bien, ¿verdad? Yo, por ejemplo, era muy tímido antes, ¿verdad? Y cuando practico la conciencia del alma, todos somos puntos de luz. Entonces, si viene el presidente de la República o Bill Gates, es un punto de luz. Y yo soy un punto de luz. Entonces ya no hay timidez. O sea, son todas maneras de el poder que nos da, no solo la meditación, sino la meditación, en este caso, la que yo estoy compartiendo con usted, el Raja Yoga, que aprendemos aquí en Brahma Kumari, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, entonces, que siento que como la meditación nos ayuda también a reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tanto impacto genera la meditación y la espiritualidad en nuestro bienestar mental, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos, a mí por ejemplo me ayudó mucho con la relación con mi papá y a sanarme yo con ese tema, ¿verdad? Entonces me acuerdo que 15 días antes que él parta, también obviamente el luto con él fue muy fácil, porque cuando yo entiendo que él no murió, que es un alma, entonces no hay drama, ¿verdad? O cuando partió mi padrastro también, que le quería mucho, ¿verdad? Entonces, eh, me acuerdo 15 días antes, mi papá tenía un carácter muy fuerte y a veces era un poco, como un poco duro en su manera de ser, ¿verdad? Según como yo observaba. Me acuerdo que una vez que fui 15 días antes que él parta a visitarle, porque yo no vivía con él, y me fui a visitarle y era justamente un 2 de enero, después de Año Nuevo, ¿verdad? Y yo quedé con él a las 7 a irnos y que iba a ir a visitarle, pero llegué a las 8 y él es súper puntual, él es hiper puntual. Y fue un problema que yo tuve acá porque salimos a caminar y al volver nos llevamos la llave. Y entonces no pudimos entrar, tuvimos que llamar a un cerrajero. Encima había que abrir la puerta del portón, después la otra puerta. Había que abrir dos. Se alargó el tema y llegué a las 8 una hora después. Entonces me dice, bueno, Antoine, acá está te preparamos esto. Y yo me iba a dormir porque ya está. Porque también se acostaba muy temprano, pues yo tenía cerca de 90 años, ¿verdad?
Y entonces, bueno, ok, dije, bueno, pues le noté un poco perturbada, ¿verdad? Pero en ese momento sentí algo mágico. Sentí que nuestra cuenta como kármica o de relación se saldó, se liberó. Sentí como que, ya no sentí que él como que me estaba de alguna forma ofendiendo o siendo enojado, como que estaba enojado conmigo. A mí me hubiese gustado que él me reciba, que me diga, qué bueno que viniste, qué bueno que te hiciste tiempo para estar conmigo hoy, un domingo, ¿verdad? Pero no, él fue así muy serio, muy tajante, muy puntual, etcétera, y se fue. Ay. Entonces, pero en ese momento yo sentí que no me afectó en lo más mínimo. No tomé ni un gramo de pesar. Era como que la cuenta kármica entre nosotros ya se terminó. Y 15 días después él parte. Y en la semana me manda un mensaje, antes de su último mensaje, por ahí tengo solamente el mensaje en el celular, me dice como que él se da cuenta como que no se comportó muy bien en ese último encuentro y que me mandaba buenos deseos, que mi vida sea de éxito, me vaya muy bien en todo lo que emprenda, ¿verdad? Y, y fue como una bendición, ¿verdad? En el sentido de cómo hasta cuando vamos experimentando y viendo la espiritualidad, nos ayuda a sanar nuestras relaciones. Y ya, y también me ayudó muchísimo eso a la espiritualidad, nos ayuda mucho a una cosa que aprendemos aquí que considero muy valiosa y que es un poder también para el alma que se abra esta posibilidad de aprendizaje, es entender la ley del karma, ¿verdad? Si yo soy capaz de entender la ley del karma, que básicamente es que todo lo que me ocurre es mi propia creación, ¿sí? O sea, incluso el propio padre que me toca tener y que las cosas que no me gustan de él tienen más que ver conmigo que él. Es simplemente el reflejo para que yo cambie. Entonces, yo juzgaba, cuando joven, juzgaba que criticaba en él que él era muy autoritario. Entonces yo empezaba a ser más humilde. Me acuerdo que, y después me tocaba no solamente él era autoritario, después tenía jefe autoritario. Después en Brahma Kumaris también había uno acá que vino al comienzo y que de repente se comportaba en forma muy dura conmigo, ¿verdad? Y yo no entendía por qué, ¿verdad? Entonces me da cuenta que entonces yo era el autoritario. Pero yo no me consideraba autoritario, yo nunca me consideré autoritario. Pero dije, a lo mejor hay algo, por eso será que me está pasando esto, que se repite la figurita, ¿verdad? Y entonces yo empecé a trabajar en mí la humildad, la dulzura, la compasión, el consensuar en vez de imponer, etcétera. Y hasta ahora presto atención a eso. Y, y a veces me equivoco también, ¿verdad? Pero lo lindo fue que en menos de 6 meses cambió todo. Ya no se repitió más esa figurita de las personas rudas, las personas autoritarias, las personas como enojosas, ¿verdad? Y luego también ya no los veía así a ellos, ni tampoco ellos se comportaban conmigo así. ¿Pero por qué? Porque yo cambié. No es que yo me quedé esperando a ver cuándo va a cambiar, ya no le aguanto más, no le soporto más. Él es el culpable, yo soy el super ídolo, yo soy inocente, yo soy todo 10 puntos. Él es el que está en desastre, él es el que tiene que cambiar, yo no. No, eso no va a generar cambio. Cuando yo asumo, como decimos esa frase, ¿verdad? Yo tomo el buey por los cuernos y yo procuro transformarme, es ahí donde sucede la magia. Ahí es donde sucede la transformación, ¿verdad? Y entonces, todo lo que sucede en la vida es bueno. Ese es otro aprendizaje, es otro poder que nos da el conocimiento espiritual. Si yo acepto que todo lo que ocurre en mi vida, todo lo que pasó fue bueno, todo lo que me está pasando es lo mejor y lo que va a venir va a ser mejor aún. Esa es una filosofía que tenemos aquí en Brahma Kumari. Entonces, yo me reconcilio con mi propio pasado, con mi presente y con mi futuro. ¿Sí? Porque si yo en mi pasado extraigo el aprendizaje, ¿verdad?
Si yo valoro y aprecio el presente y uso toda esa sabiduría y aprendizaje que quizá hubo errores o fracasos en mi pasado o cosas para mejorar, y lo utilizo en mi presente, ¿cómo va a ser mi futuro? Brillante, va a ser mejor aún. Entonces ahí ya sale también ya se suspende la incertidumbre, la duda, la inseguridad, el miedo, porque funciona de la certeza de que todo lo que va a venir va a ser mejor aún. Aunque sean desafíos, no quiere decir que porque yo medito no vengan desafíos. Si bien desafíos vienen para empoderarme, así que bienvenido, ¿sí? Acá en Brahma Kumail tenemos una frase que me encanta: transformar las tormentas en regalos. ¿Sí? Una tormenta te da un regalo. ¿Sí? Como le conté yo al comienzo hoy, ¿no? Que llegué a Santiago, la tormenta ahí, la tentación de las chicas, después el tipo que me cierra la puerta por la cara, la lluvia que me estaba mojando ya todo, ¿verdad? Esa tormenta, ¿cómo lo puedo transformar en regalo? La perseverancia, la determinación. Estoy aquí para esto, este es mi propósito, este es mi foco. Entonces tornamos los problemas en oportunidades. Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, los que están ahí también online. Acá, Sol, no sé si hay una pregunta, alguna duda. ¿Mm? Me parece que hay algo. Dice César, ¿cómo abordar a alguien del cual quieres tomar distancia, pero insiste y busca la forma de acercarse? Mm. Bueno, no sé por qué quisiera tomar distancia. Ahí tendríamos que chequear un poquito eso, ¿verdad? Porque, porque Dios no se distanciaría de sus hijos. Y todos los hijos de Dios son nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces yo puedo verle como un alma, ¿sí? Ver mi oportunidad de mejora yo en mí, no lo que no me gusta del otro. Y entonces yo no sé si habría necesidad de distanciarnos. Sí, quizá hay veces que necesitamos un espacio también de salud mental, a veces requerimos un espacio personal, ¿verdad? Y que eso también está bueno, ¿verdad? Eh, pero siento que también es muy importante, luego de empoderarnos, de fortalecernos, de restablecer nuestra salud, afrontar la situación desde una perspectiva distinta. Verle al otro como un alma que quizás necesita, verle cómo cooperar, verle cómo ayudar, y no desde una, evitar, no sé si será ese tu caso, César, ¿verdad? Pero no desde los juicios, como le conté el caso de mi padre, ¿verdad? Sino estamos aquí para liberarnos, soltar nuestras ataduras, sanarnos y elevarnos, no para evitar, ¿verdad? Entonces, sí, yo de repente necesito espacio para distanciarme, para empoderarme, pero luego necesito de vuelta volver y transformar la relación. Sobre todo, por lo menos, no sé si la relación, porque la relación también depende del otro. Si el otro, por ejemplo, que sea un histérico, ¿m? Como les comenté el caso de mi padre, que tenía un carácter muy fuerte, pero en un momento aún así, me acuerdo una vez, un domingo, justamente con él, poniendo el ejemplo que pone ahí César, que quizás me pasó algo parecido. Me acuerdo que un domingo fui a visitarla a él. Él estaba en el campo, en un lugar que se llama Pigra, y me invitó para ir a pasar el domingo allá, o el sábado y domingo, el fin de semana. Me fui y de repente empezó a hablar de todo cosas negativas, de que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo en ese momento ya empezaba a Brahma Kumari a cuidar mucho lo que pienso, lo que digo, ¿verdad? Entonces en un momento, como dice César, necesité salir de ahí. Entonces me fui un ratito a caminar y me fui allá, había una sombra, un arbolito, y me quedé ahí meditando un ratito. Entonces, llenándome de paz, de amor, de felicidad, de buenos deseos, buenos sentimientos. Y al volver, después de unos 15 minutos o 20 minutos de haber ido ahí bajo el árbol a meditar, vuelvo y el cambio totalmente. ¿Eh? ¿Pero por qué? Porque yo también cambié.
Porque, ¿qué estaba pasando? A medida que él estaba con sus quejas, yo también me estaba quejando de él, de que él se estaba quejando. Entonces, ¿quién estaba dominando ahí? ¿Quién estaba ganando la pulseada? Él. Él estaba con su energía negativa, yo estaba también ya con la energía negativa, de juzgar su energía negativa creyéndome yo el bueno, ¿verdad? Pero ahí lo que estaba pasando es que yo estaba tomando pesar de él. Es decir, que esa situación y él me estaban dominando a mí. Yo estaba absorbiendo la mala onda. Yo me fui, medité un ratito en 10 15 minutos, me sacudí toda la mala onda, ¿verdad? En 10 15 minutos, volví otra vez brillando como un punto de luz y automáticamente esa luz irradió y este pesar se diluyó. ¿Ya? Ahí yo pude influir en él. De eso se trata la espiritualidad. Ese es el poder de la espiritualidad. Ese es el poder de la meditación. No quiere decir que no va a venir más caos. No quiere decir que mi vida va a ser un paraíso constantemente. No, pero sí tengo herramientas para restablecerme de una forma ágil. La otra vez decía Nadal, un tenista, porque yo juego un poquito de tenis y miro un poco, y dice, por Djokovic, Djokovic, otro tenista que fue el que más torneos ganó en la historia del tenis, ¿verdad? Decía, Djokovic se pone nervioso, pero le lleva un segundo restablecer su, su centramiento, su paz. ¿Sí? O sea, no quiere decir que no nos pasen ya las cosas, sino que podemos fácilmente volver con la práctica. Por eso la práctica de la meditación es muy importante. Como decía, no sé quién, no sé si Sol o alguien, es muy importante prepararte antes. La otra vez mencioné en el encuentro, le preguntaron a Pechi, una vez llegó él a la final de Roland Garros, y le preguntó cuál fue la clave de su éxito. Y él dijo, ese año yo hice una muy buena pretemporada. La pretemporada que antes de que inicie la competencia o el torneo, él se preparó muy bien físicamente. Y llegó a jugar la final con el número uno del mundo de aquel entonces, que era yo, Borg, ¿verdad? Entonces, la pretemporada es cuando todavía no están los problemas, cuando todavía no es la competencia, hoy te estás preparando. Entonces, por eso la disciplina, la rutina, la meditación diaria es como esa pretemporada. Entonces, para que cuando emerjan desafíos, vos ya estás listo. ¿Por qué? Porque hiciste una muy buena pretemporada. Entonces puedes ver el poder de la meditación. Es como un examen también en el colegio o en la universidad. Si no te preparaste, vienen las pruebas, aplazado. En la vida también es así. Las pruebas van a venir, pero yo puedo estar preparado o no. Y espiritualmente es muy importante porque si estás espiritualmente preparado, vas a estar más estable, más armonioso, más feliz. Ni coquilla te va a hacer la situación. No quiere decir que no vengan, van a venir, pero vas a poder sobrevolar. Vas a tener con qué sobrevolar. Si no, me voy a estrellar contra la roca, me voy a estrellar contra la montaña y va a ser muy doloroso, va a ser pérdida de tiempo, pérdida de energía, voy a crear un entorno negativo, o sea, el costo es muy alto, solo me faltó preparación. ¿Y cuándo me puedo preparar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Eh? Ahora. Ahora, exacto, lo único que existe es la hora, lo hiciste en otro momento. Entonces vamos a prepararnos ahora mismo ya, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Mm? ¿Bien? Entonces hacemos una meditación final. No sé si te respondí, César, cualquier cosa pones ahí en el chat. Entonces vamos a cerrar con una meditación para, para llevarnos este sabor de la experiencia. Le diría un poquito a que ustedes con esto empiecen a sentir que esto funciona, que esto les sirve y que sea útil y vean cómo nuestra vida puede ser tan distinta, tan diferente a la que creemos que puede ser. ¿Sí? Entonces vamos a meditar.
Entonces le invito un ratito a sentirnos del aquí y del ahora. ¿Qué pasaría conmigo si me abro a esta posibilidad? Simplemente ser el observador. Siento el aquí y el ahora. No necesito cambiar nada ni a nadie. Me reconcilio con lo que es. Disfruto del proceso, disfruto de la hora. Con la respiración, luego de encontrar todo ritmo. El cuerpo está ahí, cero. No sé, el ser observa. Me pregunto, ¿qué pasa cuando simplemente observo el ahora? No necesito hacer ni lograr ni demostrar, simplemente ser en el ahora. Eh, Siempre me paro, sintiendo mi estado incorporal. Y ahí y un ser de luz para cubrir el centro de la estrella. Pero
Con- con- completo, bien, mal, eh, no necesito lograr hacer, contemplar, mi ser, abro también un espacio a Dios, que es la fuente de la paz, y del amor. Y que Él, Dios, y que más también, que siempre como me llena de amor, de paz, poder.
Entonces sintiendo esta calma, permito que esta energía llegue a los demás. Voy extiendo esta luz, así, acá, y donde vivo, lugar, de nombre, esta energía está en el instrumento, allá, con la buena deseo. Con paciencia, con pensamiento, y mantener esta energía calma, poco, moviendo las manos, vamos regresando. Cuando sea el momento, podemos abrir los ojos y regresamos. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, la idea es un poquito ahora mantener ese estado, ¿verdad? Yo siempre digo, la meditación empieza cuando termina la meditación. ¿Eh? Ahí empieza la meditación real, la verdadera. ¿Eh? Así que las buenas noticias que tenemos es que el otro jueves es 18, ¿verdad? 18 de junio, creo, ¿verdad? Más o menos. Y vamos a celebrar el Día Internacional del Yoga. Vamos a hacerlo en el Club Sajonia. Así que no vamos a tener actividades aquí. Va a ser en el Club Sajonia desde las 18 a 21 horas. Van a haber varias escuelas de yoga y a nosotros nos invitaban también para el tema de la meditación. Y vamos a hacer ahí ejercicios, ¿sabes? Distintas formas. Creo que van a estar varias escuelas. Y luego también vamos a cerrar con una linda meditación. Va a estar el apoyo de la Embajada de la India y ellos van a apoyar también el evento. Creo que van a haber a lo mejor remeritas del día del yoga. También van a haber después un pequeño ágape al final del encuentro, como un snack, ¿verdad? Así que va a estar muy lindo el próximo jueves. Entonces no va a ser aquí el encuentro, va a ser en el Club Sajonia, va a ser solamente presencial. ¿Mm? Om Shanti, saludos, que estén bien y cuéntenme ahí cómo les fue, después nos escriben ahí en relación a cómo va su viaje espiritual. Om Shanti.